¿Qué tal, hermanos? Les saluda como siempre su hermano en Cristo Jesús, Germán Rodríguez. En este video, ¿verdad? Voy a hablarles acerca del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Que si es bueno confesarnos, que si no es bueno, y si es bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, lo voy a hacer, perdón, como siempre, con las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te doy gracias por la vida, por todos los regalos de este día, ¿verdad? Por haberme levantado. Gracias a ti por la vida que me das, por la comida que hoy comí. Gracias a que tú nos has dado todo eso. Gracias, Señor. Pero a la misma vez te pido por aquellos que tienen el estómago vacío hasta esta hora. Gracias, hermano Jesús, que no te dio vergüenza tomar nuestra naturaleza humana para venir a salvarnos del pecado. Danos esa gracia para vivir en tu gracia en la vida y alejarnos de él. Espíritu Santo, quema todo aquello que estorba, aquello que no es lo que tú quieres decir en este video, para que seas tú realmente el que hable a través de este hombre pecador y no sea yo. Ayúdame a no ser un estorbo para quien va a ver este video, sino que puedan entender lo que tú quieres decir a través de este tema. Mamá María, alcánzame la gracia que se necesita para dar este tema, para poder hacer lo que tu Hijo nos pide, así como dijiste allá en las bodas de Caná. Hagan lo que mi Hijo les diga, pero para eso necesitamos tener la gracia de Dios, ¿verdad? Si no, no se puede. Entonces en ti nos encomendamos también en esta enseñanza para gloria del Padre, y nuestro Padre Dios sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, queridos hermanos, como les decía, ¿verdad? Les voy a hablar del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Pero lo voy a hacer con la Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia? Si debo o no debo confesarme y para qué me voy a confesar. Que sea la Biblia que nos vaya explicando, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Por qué debo de confesarme con un sacerdote? ¿Verdad? ¿Está prohibido? Eso lo vamos a tratar de descubrir aquí en la Biblia. Entonces los invito a que pongan mucha atención para este mensaje. A ver, ¿qué Dios nos quiere decir? ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Voy a comenzar con el libro de Levítico del Antiguo Testamento, capítulo 5, verso 5. Vamos a ver qué dice. Dice así, dice: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. ¿Sí? Empieza por decir que el que cometió este delito debe de confesar su pecado. O sea, tiene que confesarlo. Entonces aquí empezamos a ver que sí tenemos que confesarnos y que el sacerdote hará la expiación por el pecado. Es decir, él nos va a perdonar, pero con la autoridad de Dios. Es decir, a ver si no los confundo. Va a perdonar Dios, pero se va a valer del sacerdote para darnos el perdón. Porque es el que va a hacer la expiación por el delito. Ahora, en este mismo capítulo, pero en el verso 17, ¿sí? En este mismo capítulo 5 de Levítico, verso 17, dice así: si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con el pecado. Es decir, aunque no sepa, muchas veces, ¿cuántas veces cargamos con pecados que ni siquiera nos hemos dado cuenta que eso es pecado? Según Dios, cargamos con ese delito, aunque no sepamos, aún llevamos esa falta. ¿Ya? Eso lo dice el 17. Y luego el 18 dice así. Dice: si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. Y el sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado. Pero ¿quién lo va a hacer? El sacerdote. ¿Ya? Ya nos da aquí otra vez otro dato más, que el sacerdote tiene la autoridad para perdonar dichos pecados, esos pecados. Ahora, otro más, en este mismo capítulo, pero ahora en el verso 25, dice así: si lo juzgas conveniente, traerá ya ves su sacrificio por el pecado. Nuevamente nos empieza a repetir para que no se nos olvide. Dirán que estoy repitiendo lo mismo, pero no.
Aquí estoy en el versículo 25. Empecé con el 5 y el 6, luego con 17, 18, y ahora ya estoy en el versículo 25 del capítulo 5 del Levítico. Aquí va a quedar grabado de todos modos. Dice así: si lo juzgas conveniente, traerá Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y lo dará al sacerdote. Vamos a ver para qué se lo va a dar al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé, ¿sí? Y el sacerdote está en presencia de Dios, él va a hacer la expiación por tus pecados, por mis pecados, ¿sí? Pues sí miramos la importancia de arrimarse al sacerdote a confesarnos, ¿verdad? Y termino con esto que dice así: y le será perdonado el pecado que haya cometido. Entonces, si tiene autoridad el sacerdote para perdonar los pecados, ¿sí? Ahora sí entienden por qué debo de ir al sacerdote a perdonar, a confesarme con él, porque él es el único que tiene la autoridad. Va a ser Dios quien lo va a perdonar, pero se va a valer del sacerdote para perdonar mi pecado. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 5. Repito, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 5, para que quede bien claro. Vamos a ver si aquí está confesando un hombre, ¿verdad? Les digo porque algunos dicen, no, ¿yo por qué me voy a confesar con un hombre? Si es peor que yo. Así he oído yo de algunas personas, ¿verdad? De católicos mismos, los he escuchado así. ¿Por qué voy a confesarme con un sacerdote si es peor que yo? Dice, así, desgraciadamente muchos así tienen a los sacerdotes. Pero vamos a ver qué dice aquí, lo que dice. Dice, toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados en el río Jordán. ¿Para qué acudían? Para confesar sus pecados hasta aquí con el apóstol Juan. ¿Verdad? ¿Quién era Juan? Un hombre mortal como tú y yo. Entonces, no es que esté prohibido confesarse con un hombre. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Dios, es decir, los que Dios les ha dado autoridad para perdonar pecados, aunque sean hombres, tienen la autoridad porque Dios se las ha dado. Aquí la gente acudía a Juan a confesar sus pecados y él era un hombre. Por lo tanto, sí se puede confesar con un sacerdote que también es hombre. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Santiago. Vamos a ver carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 16. Ojo, carta del apóstol Santiago, capítulo 5, verso 16. Dice así: reconozcan sus pecados unos ante otros, ¿sí? Reconozcan sus pecados unos ante otros, ¿sí? Y recen unos por otros, ¿será que sean sanados? Para que sean sanados, la súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante, ¿sí? Otro dato más, confíense sus pecados unos a otros. Quizá algunos me estén diciendo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Quiénes son esos otros? Ahí no dice nada la Biblia, no es que unos a otros. ¿Ya? Pero ahorita les vamos a mostrar con la Biblia quiénes son esos otros. Recuerden, capten la idea, no se les olvide. Dice, confiesen sus pecados unos a otros. Ahora vamos a ver quiénes son esos otros. ¿Sí? Quizá también se puede usar, por ejemplo, un sacerdote se puede conversar con otro sacerdote y dirían, bueno, es que es entre ellos. No. Unos ante otros también. Vamos a ver quiénes son esos otros. Esos otros tienen que ser los que Dios les dé autoridad. No tienen que ser otros más que a los que Dios escogió que les dio autoridad. Pero vamos a ver quiénes son. Entonces vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 22 y 23, para ver quiénes son esos otros. Es Jesús el que va a hablar, el maestro, ¿verdad? Les va a hablar a sus apóstoles. Pero vamos a ver qué le dijo a sus apóstoles. Evangelio de Juan, capítulo 20, repito nuevamente, capítulo 20, versos 22 y 23. Dice así: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Vamos a ver para qué les dio el Espíritu Santo. Vamos a ver. Verso 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Sí? ¿Sí captan la idea? Estos son los otros con los... Estos son, dice el apóstol Santiago, confiesen sus pecados unos a otros.
dice el apóstol Juan, dice Jesús aquí, ¿ya? Aquí en el Evangelio de Juan, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a los que no, no les quedan perdonados. Es decir, todo aquel que se arrime a confesar con ustedes, ustedes perdonen los pecados, pero a quien no se arrime, pues les quedan sin perdonar. Ve, ahora sí ya captan la gravedad de no recibir este sacramento, de no arrimarnos al sacerdote a recibir este sacramento de la reconciliación. Para que vayamos haciendo conciencia lo mal que hacemos de no confesarnos. El sacerdote tiene la autoridad porque se la dio Jesús, se la dio Dios. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados les quedan perdonados. Eso lo dice la palabra de Dios y no se puede cambiar. ¿Ah? Ahora, otro dato más. Vamos a ver ahora, por ejemplo, esa se las dejo ahí de tarea para que ustedes la vean. Esa está en Hechos, capítulo 19, verso 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 18. ¿Quiénes son los que se confesaban? Dice el versículo. Dice, todos los que creían iban y confesaban sus pecados. Confesaban todo lo malo que habían hecho. Confesaban. ¿Quiénes son? Los que creen. Los que no creen, pues no se confiesan, desgraciadamente, ¿verdad? Se respeta la decisión de cada quien. Pero dice, muchos creían y confesaban lo malo que antes habían hecho. En el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, verso 18, para que lo busques ahí, aquí va a quedar firmado en el video, para que te vayas instruyendo acerca de este sacramento bellísimo de la reconciliación, que nos une con Dios, que quita el pecado. Este sacramento nos borra el pecado que hemos cometido por la debilidad humana y nos vuelve a reinjetar a la vida divina que es de Dios. Ahora, yo sé que a muchos, ¿verdad? Muchos niegan, todavía no creen que Dios le haya dado autoridad a los sacerdotes, ¿verdad? A los hombres, como dicen muchos. Pero si miramos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, en el verso 8, ¿se acuerdan con el paralítico? ¿Verdad? Dice Jesús, tus pecados son perdonados. Todos los fariseos, los maestros que estaban ahí empiezan a criticar y dicen, qué manera de burlarse de Dios. ¿Cómo que ahora perdona pecado? Entonces, como Jesús es Dios y sabía lo que estaban pensando, dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levanta tu camilla y vete? En el versículo 8, ¿verdad?, del capítulo 9 de Mateo dice, y la gente quedó maravillada de ver que Dios le había dado tanto poder a los hombres. Ya habla en plural, a los hombres. Ya no se refiere al Hijo del Hombre, porque muchos lo interpretan que el Hijo del Hombre pues era el Hijo de Dios, que él se refería. Porque dice, para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra. Dice, no, es que se refiere a Jesús. Bueno, si lo quieres tomar así. Pero también lo dice en plural en el versículo 8 del capítulo 9 de Mateo. Dice, y la gente quedó maravillada de ver cómo Dios había dado tanto poder a los hombres. ¿Sí? Entonces sí tienen autoridad para perdonar pecados, porque Dios se las ha dado para eso, para perdonar nuestros pecados que tú y yo cometemos. Y Dios los protege, ¿verdad? Dios protege a los sacerdotes, eso lo dice la Biblia. Dios tiene un respeto, ¿verdad? Habla una maravilla del sacerdote como no tienes idea, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Dios acerca de los sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo quiere que sean los sacerdotes para nosotros? Vamos a ver el Antiguo Testamento en el libro de Levítico, otra vez, pero ahora el capítulo 21. Levítico, Antiguo Testamento, capítulo 21, verso 8. ¿Qué dice Dios de los sacerdotes? ¿Cómo quiere que tengamos a los sacerdotes? Dice así, al sacerdote lo tendrás por santo. ¿Sí? Así empieza por decir, al sacerdote lo tendrás por santo. Es la palabra de Dios, no es palabra mía. Pues Él ofrece el pan de tu Dios. ¿Sí? Él es el único que puede ofrecer el pan de tu Dios, la ofrenda de Cristo Jesús. Nadie más. Según la Biblia, nadie más. Él es el que ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti. Será santo para ti porque yo soy santo. Yo Yahvé que les santifico a ellos. ¿Sí?
Para que veas lo que Dios dice de ese sacerdote, que muchos de nosotros los criticamos, que son unos pecadores, que no sé qué. Ellos nunca han dicho que no lo son, ¿verdad? Pero Dios dice, serán santos para ti. Quizá no dice que son, dice, serán santos para ti. Sí captan la idea. Para ti es santo, que lo veas como lo veas, te caiga mal lo que sea, para ti dice será santo, porque es el único que ofrece el pan de tu Dios. Y luego dice, será santo porque yo soy santo, dice, yo soy el que los santifica. Yo los hago santos y punto, se acabó. Así lo dice el versículo. Que tú lo quieras entender de otra manera, y es otra cosa. Pero dice, será santo para ti, porque ofrece el pan de tu Dios. Lo tendrás por santo, porque yo, Yahvé, soy el que lo santifica. Entonces, queridos hermanos, solamente quise, ¿verdad?, mostrarles con las Sagradas Escrituras el por qué nosotros los católicos nos confesamos con los sacerdotes y mostrarles que no está prohibido, que al contrario, Jesús nos manda, ¿verdad? Nos manda con los sacerdotes. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos allá en el capítulo 17 de San Lucas? Lo pueden leer del verso 11 al 14. Cuando los leprosos, ¿verdad?, que le dicen, Jesús, ten compasión de nosotros, ¿verdad? Dice, hey, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, dice, quedaron sanos. O sea, Dios nos manda a los sacerdotes. Él sí nos va a perdonar a través de ellos. Entonces, queridos hermanos, ojalá les sirva de algo este video. Lo hice con todo el corazón para ustedes, ¿verdad? Para que sepan y vayan instruyéndose en la Biblia. Los sigo invitando a leer la Biblia, ¿verdad? El mensaje de Dios es una chulada, ¿verdad? Dios nos va a hablar siempre. Nos ama tanto que siempre nos está hablando a través de alguien, de otra persona y así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos ama tanto. Entonces yo los invito a eso, a que agarren su Biblia, lean, vean el video y vayan comprobando las citas que les he dado. Están en sus Biblias, ¿verdad? Y para que se vayan instruyendo y vayan creciendo también espiritualmente, vayan conociendo por qué nos confesamos, ¿verdad? Entonces, gracias, queridos hermanos, por su atención y los invito, como siempre, nuevamente a compartir. O sea, no tengan miedo a la transparencia, ¿verdad? De todos modos, Dios nos conoce, ¿verdad? Ya que es una manera de evangelizar, también compartiendo, ¿verdad? Que se sigan suscribiendo y para que YouTube siga recomendando estos videos y así el mensaje vaya llegando, como dice Jesús, a todo el mundo, ¿no? Donde tú y yo nunca vamos a llegar caminando, pero a través de ahora con estos medios, el mensaje sí puede llegar, ¿verdad? Más ahorita que no podemos andar afuera, a lo menos lo digo por mí, aquí nomás estamos dando las clases así por computadora, por teléfono. Entonces, gracias, queridos hermanos, que Dios los bendiga y recuerden siempre esto, Dios te ama, nunca ha dejado de amarte, ni lo hará. El problema es que muchas veces nosotros no dejamos amarnos, ¿verdad? Porque sí, a veces decimos, amo a Dios, pero dejarse amar por Dios es donde a veces, desgraciadamente, no queremos. Entonces, gracias, que Dios los bendiga y también, pues me encomiendo sus oraciones, ya que este trabajo es a base de oración, ¿verdad? Sin oración no se puede hacer nada, solamente con sacrificio y oración. Entonces yo me encomiendo sus oraciones para que pues pueda seguir perseverando, ya que no es fácil, ¿verdad? El diablo también siempre va a estar ahí dando lata, ¿verdad? Pero a base de oración siempre se podrá hacer con la ayuda de Dios. Sin Él nada se puede. Gracias, entonces que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.